espacio de aprendizaje de academia. Acá trabajaremos diferentes metodologías de innovación incremental que nos ayudarán a gestionar retos que tengan al interior de sus procesos. Acá trabajaremos la metodología de 5 porqués y Scamper. 5 porqués es una metodología que nos ayuda a identificar problemas desde la causa raíz, y Scamper es una metodología que nos ayuda a generar ideas a base de unos verbos para solucionar ese reto que nos hemos planteado. Recuerden, innovación incremental en Comercial Nutresa es todas esas pequeñas acciones y mejoramientos continuos que nosotros hacemos en el día a día para trabajar retos o procesos que tengamos por mejorar al interior de la compañía. Empecemos. Tenemos unas condiciones para el éxito del ejercicio. Primero, debemos tener siempre presente que todo lo que hagamos debe estar enfocado en el desarrollo de nuestros sellos culturales, ejecutores relacionales y prácticos. Todas las ideas deben estar enfocadas en fortalecer estos sellos culturales. Segundo, todas las ideas son válidas. El ejercicio nos dará dando una metodología que nos ayudará a priorizar y trabajar cada una de esas ideas. Así que no se preocupen, todo lo que se les ocurra es válido en esta primera fase. Pensar dentro de la caja con poder de decisión y ejecución. Todo lo que trabajemos en este espacio siempre debe estar alineado a nuestra realidad de implementación desde lo que podemos hacer en el proceso. Es decir, pensemos en ideas que nosotros podamos accionar, trabajar desde Comercial Nutresa, desde nuestra regional o nuestro proceso en específico. Y por último, respetar los tiempos. Academia nos está dando unos tiempos propuestos para desarrollar cada una de las actividades y esperamos todo se cumpla. Ahora sí, empecemos con el flujograma a trabajar. Esta es una metodología de innovación incremental que se trabaja a base de unas preguntas y unos verbos para generar ideas y solucionar ese reto que tenemos planteado. A través de una forma creativa, un trabajo de creación de ideas y una cuestión o unas preguntas acerca de identificación de qué reto vamos a trabajar y si es el reto que tenemos planteado para hacer. Es decir, no siempre el reto que nosotros consideramos que se puede trabajar en esta metodología es el adecuado o es nuestra causa raíz. Entonces ya les vamos a contar cómo se trabaja. ¿Cuál es la estructura de este flujograma? Primero vamos a empezar definiendo un reto o la situación que vamos a trabajar. Les vamos a dar una estructura o una metodología de trabajo para que ustedes logren identificar o estructurar retos de una forma práctica y simple. Segundo, vamos a trabajar nuestra metodología de ideación de Scamper para generar ideas o soluciones para ese reto que nos planteamos en la primera fase. Tercero, vamos a hacer una puesta en común o una divergencia. Por último, pasamos a la priorización y desarrollo de nuestro plan de trabajo. En estas últimas dos fases vamos a lograr priorizar y seleccionar las mejores ideas para implementarlas de acuerdo a la realidad que necesita el proceso de nuestra ejecución y acción. Empecemos con la definición de un reto. Todo reto debe tener una estructura básica para poder convertir y trabajar ese reto durante toda la sesión. ¿Cómo es esa estructura? Siempre colocamos la pregunta ¿cómo? Iniciando la oración, un verbo en infinitivo y por último un complemento con un alcance definido que nos ayuda a darle el sentido a esa oración. Al momento de trabajar ese reto tenemos unas condiciones claves e importantes que debemos siempre tener en cuenta a la hora de definirlo. Si trabajamos esas condiciones juiciosos, ténganlo por seguro que el reto que vayamos a definir va a ser un reto claro, entendible y que sí podemos trabajar fácil durante toda la sesión. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero debe ser un problema del día a día, algo que nosotros identifiquemos y tengamos ya mapeado a trabajar, algo que nosotros nos demoremos, algo que nos genere estrés, algo que nos genere pensamiento, algo que nos genere un retroceso. Cómo nosotros podemos usar ese problema del día a día para trabajarlo y convertirlo en una solución. Debe ser claro para quien lo lea y quien lo entienda. Muchas veces cuando trabajamos retos, definimos retos que para nosotros son entendibles o que tienen un alcance fácil de trabajar, pero a la hora de compartirlo con otros grupos de trabajo, puede ser interdisciplinario o inclusive al interior del área, no somos lo suficientemente claros. Entonces el reto que vayamos a definir
tengamos presente que debe ser un reto claro y entendible para el público que lo vaya a entender y leer también. Por último, debe tener un alcance definido. Es muy importante que no dejemos los retos genéricos, es decir, siempre debo pensar en qué lo quiero mejorar, en dónde lo quiero implementar o hasta dónde quiero llegar con este reto. Lo que sucede cuando no definimos un alcance es que nos queda un reto genérico y muchas veces nos salen muchas soluciones que no van a ser las correctas o lo más efectivas a la hora de solucionarlo. Entonces, ahora les vamos a explicar con un ejemplo claro que vamos a ir trabajando durante todo este espacio para que ustedes logren identificar e implementar la metodología de una forma más práctica con cada uno de estos ejemplos. Entonces, empecemos. La estructura del reto que nosotros definimos para trabajar durante este espacio es cómo, nuestra pregunta, asegurar nuestro verbo en infinitivo y el complemento es que el bolígrafo escriba en comercial Nutresa. Acá nosotros colocamos el alcance genérico porque es un reto que puede aplicar para nuestra compañía en general, pero si queremos trabajarlo en una regional, en un proceso en específico, podemos hacerlo. Cada vez que coloquemos este alcance un poco más corto, estamos asegurando que vamos a tener soluciones un poco más reales y más ágiles de implementar. Empecemos con unos ejemplos para que ustedes logren identificar qué tipo de retos pueden trabajar y cómo logramos estructurarlos. Recuerden entonces siempre empezar con nuestra palabra cómo. Acá tenemos diferentes verbos infinitivos: reducir, ahorrar, hacer, asegurar y unos complementos con unos alcances definidos. Cómo reducir la cantidad de impresiones en dirección central, cómo ahorrar energía en la regional Antioquia. Estos son los ejemplos genéricos, pero ustedes pueden trabajar retos específicos de sus procesos. Es decir, si vamos a trabajar un reto de logística, un tema de almacenamiento, podemos hacerlo colocándole un alcance definido y dejándolo claro. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en este espacio cada uno de sus retos y pueden ir identificando con estos retos del bolígrafo cómo lo vamos a ir desarrollando. Ahora sí, pueden ir a su cartilla de academia y estructurar ese reto que vamos a trabajar durante toda la sesión. Recuerden, siempre deben tener en cuenta las condiciones para que sea un reto efectivamente solucionable. Ahora que tenemos nuestros retos definidos y propuestos para trabajar durante la sesión, vamos a entender si esos retos que se plantearon son los más adecuados o son los que en verdad les están generando esa necesidad de trabajar. ¿Listo? Entonces aprendamos a entender un problema. ¿Cómo entendemos un reto? Primero, siempre debemos plantearnos una situación actual. ¿Qué es la situación actual? Es analizar los hechos y datos del problema y los involucrados. Es decir, voy a pensar qué consecuencias, qué causas y qué es lo que está sucediendo en ese reto para que yo decida implementar o trabajar ideas en esta sesión. Entonces vamos a pensar en todo ese contexto que nos está generando ese reproceso o esa necesidad que tenemos para trabajar. Y de ahí, una vez tengamos la situación definida y tengamos claro qué es lo que está sucediendo, vamos a iniciar con nuestra primera parte de la metodología, que es los 5 porqués. ¿Qué es los 5 porqués? Es una técnica para determinar la causa raíz de un reto o problema. ¿Cómo así que la causa raíz? La causa raíz es esa primera identificación o necesidad o esa pequeña situación que me está generando toda una cadena que al final se ve reflejada en ese reto que ustedes están trabajando. Entonces vamos a identificar si ese reto tiene una causa raíz oculta o si definitivamente ese reto planteado que ustedes se colocaron es el que vamos a trabajar durante la sesión. ¿Cuál es el formato para trabajar los 5 porqués? Siempre debemos identificar un fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es la frase que describe que no está sucediendo. ¿Cómo así que no está sucediendo? Cuando nosotros identificamos un reto, siempre hay algo que está dejando de pasar con ese reto. O no estamos cumpliendo un indicador, o no estamos teniendo una solución eficiente, o no estamos teniendo una respuesta efectiva a un requerimiento. Entonces, siempre debemos pensar qué está dejando de suceder con ese reto que estamos trabajando. ¿Listo? Igual ahorita, en el transcurso de la metodología, vamos a retomar nuestro reto de los bolígrafos y con un ejemplo claro va a ser más entendible este formato. Después pasamos a la identificación de los porqués en este cuadro que tenemos acá.
¿Este cuadro cómo funciona? Vamos a trabajar ese fenómeno y vamos a cuestionar por qué ese fenómeno no está sucediendo. ¿Listo? Entonces, empecemos con el primer ejemplo. El monumento a Thomas Jefferson se está desgastando. ¿Por qué se está desgastando el monumento a Thomas Jefferson? Le han tenido que hacer muchas reparaciones en los últimos años, ya que se dieron cuenta que las bases que soportan la estructura se estaban desgastando constantemente por el lavado y el mantenimiento que se le tenía que hacer a la estructura. Entonces identificaron que estaban perdiendo muchos de los cimientos que ya tenían estructurados al hacer este proceso, y se les convirtió en un reto mejorar cómo podrían seguir manteniendo la estructura y la limpieza a la vez del monumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar a través de un reto cuál es la causa raíz y qué está sucediendo en el desgaste del monumento. Empecemos. La piedra se está deshaciendo. Ese es nuestro mayor problema, ¿cierto? Pero vamos a identificar qué está sucediendo, por qué se está deshaciendo esa piedra. Entonces, múltiples lavados identificaron que la piedra y las bases se estaban desgastando por las constantes limpiezas. ¿Por qué se estaban limpiando tan seguido? Porque estaban ubicados en un lugar donde había muchas aves y el excremento de pájaros hacía que se tuviera que tener una constante limpieza. Entonces identificaron que la mayoría de la limpieza que se le hacía al monumento era resultado de los desechos que los pájaros tenían en el mismo. ¿Por qué los pájaros hacían excremento? Porque había muchos animales que eran alimentos para ellos, insectos, arañas y moscas. ¿Por qué se encontraban tanta cantidad de insectos? Porque eran atraídos por la alta iluminación que manejaba el monumento. ¿Y por qué identificamos que el monumento tenía esa alta iluminación? ¿Y qué fue lo que decidimos implementar para manejar ese tema de los horarios de la iluminación? Y es encender la iluminación una hora después de lo que redujo un 90% de los lavados. Cuando entendimos toda la estructura y toda la cadena de este problema, nos dimos cuenta que el reto que teníamos planteado no era simplemente que la piedra se estaba deshaciendo. Cuando logramos entenderlo, nos dimos cuenta que había toda una cadena que llegaba hasta un reto inicial, algo tan simple como organizar los horarios de la iluminación, y estábamos trabajando un reto macro que nos dimos cuenta que al final se podía trabajar un poco más sencillo y que la solución está en nuestras manos. Entonces, queremos que recojan de esta metodología de los 5 porqués todas esas experiencias simples y que a veces tenemos retos grandes y no nos sabemos entender, cómo ustedes pueden entenderlos y trabajarlos de una manera práctica al interior de la compañía. Ahora sí, entendamos este problema con nuestro ejemplo del lapicero. ¿Se acuerdan que definimos cómo lograr que el lapicero escriba en Comercial Nutresa? Entonces vamos a utilizar este mismo reto, vamos a entender por qué el lapicero queremos que logre que escriba en Comercial Nutresa desde el análisis de los 5 porqués. Primero, recuerden siempre lo que les dije de la situación actual. Entendamos qué está sucediendo. En este caso, 5 de cada 10 bolígrafos de esta compañía no escriben, lo que afecta no solo a las áreas administrativas, sino también a la operación bajo techo y a los comerciales. Esto genera un retraso en las operaciones de aproximadamente un 10%. Si ustedes tienen datos, personas implicadas y puntos críticos dentro del proceso a colocar en esta situación, lo más importante es tengámoslos todos ahí mapeados. Es sumamente importante a la hora de trabajar un reto que identifiquemos cuáles son los puntos críticos a trabajar y dónde están nuestros mayores esfuerzos para generar ese reto. Entonces, siempre debemos identificar la estructura de la situación actual. Ahora sí, pasamos a identificar por qué esa situación actual está sucediendo. El fenómeno recuerden que es lo que no está o lo que está dejando de suceder con ese reto. Entonces, si queremos que el bolígrafo escriba en Comercial Nutresa, lo que no está sucediendo es que los bolígrafos no están escribiendo de manera correcta o no están siendo eficientes y no estamos teniendo la tinta para que escriban. Entonces, ¿qué no está sucediendo? El bolígrafo no escribe. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no está sucediendo? El bolígrafo no escribe. ¿Listo? Y vamos a identificar por qué el bolígrafo no escribe. Entonces, empecemos.
El análisis de los 5 porqués en este cuadro siempre debemos tenerlo mapeado de manera vertical, todos los primeros porqués que se identifican de ese fenómeno, y de manera horizontal se van colocando de la cadena de todos esos porqués iniciales que identificamos del fenómeno. Entonces empecemos para que lo entendamos con este ejemplo claro. El bolígrafo no escribe. Una de las primeras identificaciones, y me pregunto es, ¿por qué el bolígrafo no escribe? Porque no tiene tinta. ¿Por qué no tiene tinta? Porque no se ha repuesto. ¿Por qué no se ha repuesto? Porque nadie se dio cuenta. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Porque nadie revisa el nivel. ¿Por qué nadie revisa el nivel? Porque no está definido quién lo haga. Entonces miren, tuvimos una primera identificación inicial de ese porqué y empezamos a cuestionarlos horizontalmente ese primer porqué inicial hasta llegar a una causa raíz final, que es porque no está definido quién haga ese proceso. Entonces pueden salir varios porqués, no solamente uno. Inclusive siempre recomendamos cuestionarlo la mayor cantidad posible de porqués para que tengamos diferentes causas raíz y logremos identificar diferentes formas de trabajar o puntos críticos que debemos mejorar. Entonces vámonos a otro porqué. Porque la tinta está seca. ¿Por qué la tinta está seca? Porque la temperatura es elevada. ¿Por qué la temperatura es elevada? Porque se deja junto a una estufa. ¿Por qué se deja junto a una estufa? Porque no hay otro sitio donde dejarlo. ¿Por qué no hay otro sitio donde dejarlo? Porque no hay un portabolígrafo. Entonces, lo ideal es que ustedes se cuestionen diferentes porqués. Esos porqués iniciales los sigan cuestionando hasta que lleguemos a unas causas raíces y al final tengamos un insumo a trabajar en la sesión de ideación con todos estos porqués que se nos convierten en puntos críticos a trabajar. Entonces, aprovechemos este formato al máximo para generar esta identificación que les voy a contar. Acá les tenemos una recomendación. Cuando estén haciendo el análisis de los 5 porqués, si en algún momento nos bloqueamos, no tenemos por dónde seguir, creemos que ya no hay más dónde cuestionarlo, podemos utilizar esta metodología del análisis de las causas que se basa en la 6M para que ustedes logren identificar porqués en diferentes actores dentro de su proceso. Una vez hagamos el análisis del reto y ya tengamos definidas nuestras causas raíces desde los 5 porqués, vamos a llegar a esta conclusión final, y es que tenemos 2 caminos a seguir. Uno, continúo con el mismo reto y he identificado que sí es la necesidad que tengo y que la quiero trabajar en esta sesión. O 2, replanteo el reto que tengo. Me di cuenta que con el análisis de los 5 porqués hay una causa raíz mucho más importante que la que me está generando ese reto. Entonces debo identificar con estas 3 condiciones que les conté ahorita, entonces cuál es el reto que voy a trabajar desde las causas raíces que identifiqué de los 5 porqués. Ahora vamos a nuestra cartilla de academia y gestionemos los 5 porqués e identifiquemos si estos retos que vamos a trabajar son los adecuados o queremos seguir con otro durante la sesión. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra parte de ideación. Ya ustedes lograron identificar cuáles son los retos que vamos a trabajar o replantear esos retos iniciales que se habían propuesto. Entonces empecemos con la segunda parte de nuestra metodología. Ya trabajamos en la identificación de los 5 porqués y ahora vamos a iniciar con Scamper, nuestra metodología de ideación que nos ayudará a solucionar ese reto que ustedes tienen planteado. Entonces iniciemos. ¿Cuál es la estructura de nuestra metodología de Scamper? Primero que todo, Scamper es una metodología de ideación que nos ayuda a solucionar retos de forma creativa a base de ideación de unos verbos. Todos estos verbos conforman el acróstico de Scamper. Les voy a explicar paso a paso cómo logramos generar ideas con cada uno de estos verbos. Empecemos. Nuestra primera letra S hace referencia al verbo sustituir. Y es qué puedo quitar o qué elemento puedo reemplazar de lo que hoy está funcionando en ese proceso o en ese reto que tú estás trabajando. Nuestra segunda idea es, verbo es combinar. Combinar hace referencia a juntar 2 o más cosas, o 2 o más actores, o 2 o más procesos que ustedes tengan al interior de ese reto. Después sigue adaptar
Adaptar hace referencia a utilizar características de otro mundo diferente y aplicarlas sobre el proceso. Con otro mundo diferente hacemos referencia a cómo puedo adaptar cosas de otro contexto, de otro proceso, o algo que funcione totalmente diferente a lo que yo hago, al reto que yo estoy trabajando. La M de modificar, hacer cambios en una sola parte del problema. Puede que durante la identificación de ese reto ustedes se dieron cuenta que había unos puntos críticos a trabajar durante la sesión más importantes que otros. Entonces, en esta parte pueden modificar alguna de esas partes del proceso que ustedes quieran mejorar. Poner otros usos. En esta parte usamos un elemento que ya tenemos planteado dentro del proceso para un fin diferente. Es decir, ustedes identifican que en ese reto que están trabajando hay algo que podría funcionar mejor aplicándolo o dándole a otro uso. Entonces vamos a identificar eso. Sigue la E de eliminar. Van a identificar dentro de ese reto que se tienen planteado que no está funcionando y definitivamente que no debe seguir. Muchas veces pensamos que las cosas que estamos trabajando deben seguir funcionando siempre igual, y parte de ese mejoramiento continuo, esa evolución, está en identificar qué no nos está dejando funcionar, qué no está generando valor y qué debemos cambiar. Entonces los invito también a que identifiquen en esos retos qué no está funcionando y qué debemos replantearnos para quitar. Y por último tenemos reordenar. Reordenar hace referencia a cambiar el tamaño de uno o varios elementos. Es decir, algo que yo tengo planteado dentro de mi reto no está funcionando como se debe. Yo cómo puedo reestructurar esa parte del proceso o reordenarla en otra parte del proceso o reordenar lo que yo estoy trabajando totalmente distinto para que me funcione como yo quiero y tenga el resultado que yo necesito. Entonces empecemos con un ejemplo claro, cómo se puede trabajar esta metodología de ideación de Scamper a través del ejemplo que venimos trabajando durante toda la sesión, que es cómo asegurar que el bolígrafo escriba en comercial 13, ¿cierto? Empecemos entonces a idear y a cuestionarnos. La primera letra que es sustituir. ¿Qué ideas generamos acá de sustituir para este reto que tenemos? 1. Cambiar el bolígrafo desechable por bolígrafo de recambio. Ahí lo que estamos haciendo es sustituir la función que tenía el bolígrafo normal por una de recambio. O sustituir y cambiar el bolígrafo por un lápiz. No sé si ustedes conocen el ejemplo o la historia de cuando se hizo las primeras pruebas para visitar la Luna. Había un dilema que se estaba manejando entre Rusia y Estados Unidos, que era cómo lograr que el lapicero escribiera con el tema de la gravedad en la Luna, ya que la tinta no lograba escribir bien en el papel. Entonces se dio una solución práctica que estaba a los ojos de todos y se estaban complicando en pensar qué inventar para que lograra escribir en la Luna, y simplemente se sustituyó el lapicero por un lápiz. Una solución tan simple, práctica, pero que nos generó una reacción inmediata a ese reto que necesitábamos. Muchas veces las soluciones las tenemos al frente o es algo simple y nos vamos a buscar una solución más grande que nos requiere más tiempo. No, identifiquemos con esta metodología que hay cosas que podemos hacer o esas pequeñas mejoras que podemos trabajar para que podamos generar acciones inmediatas en estos retos. Ahora sí, pasemos a la letra C de combinar. En la letra C de combinar generamos la idea de bolígrafo incrustado en la tabla pinza, entonces combinar dos elementos para generar una solución, o generar acopios de bolígrafos en diferentes lugares del almacén. ¿Cómo puedo utilizar yo diferentes lugares que ya tenemos en el almacén definidos para temas de comunicaciones, para temas de orden, para generar en ese mismo espacio algunos acopios de bolígrafos? Entonces ahí lo que estamos haciendo es combinar algo que ya existe con una idea que nosotros estamos agregando. Vamos para la letra A de adaptar. Usar bolígrafo con tinta autorregenerativa Everpen. Everpen es un ejemplo de un bolígrafo que ya se está vendiendo en diferentes plataformas electrónicas como Amazon, y lo que hace es que se adaptó una tinta o un material de tinta a ese lapicero que se auto va regenerando con el transcurso del tiempo y tiene una vida útil de más de 10 años. Entonces acá es cómo logro adaptar nuevas metodologías, cómo logro adaptar nuevos productos, nuevos procesos a algo que yo ya estoy trabajando para generar mayor valor. Y la otra idea que se generó es usar bolígrafo con mina tipo crayola. Hay diferentes bolígrafos hoy
que ya nos sirven inclusive como crayola haciendo la función del resaltador. Entonces, ¿cómo yo puedo adaptar acá un tipo crayola para que el bolígrafo tenga otra función y combinar algo que ya existe para generar una nueva solución? Modificar, en la letra M de modificar, tenemos la idea de usar bolígrafo que se cargue con energía solar. Entonces, ¿cómo modifico yo lo que tengo hoy? En este caso estamos modificando la estructura del lapicero para que tenga un material que se cargue con energía o con panel solar. Entonces, ¿cómo en cada uno de sus retos ustedes logran modificar alguna parte del proceso, alguna parte de lo que no está funcionando para que ustedes logren adaptar una solución a la necesidad que tienen? El otro ejemplo es usar bolígrafo que se reactive con agua, entonces modificar la punta del lapicero para que al contacto con el agua logre volver a generar la tinta para escribir. Entonces, ¿qué nos deja esta letra M de modificar? Identifiquemos dentro de cada uno de nuestros retos qué podemos trabajar, qué podemos mejorar de lo que tenemos, también sin dejar de lado la realidad que en este momento tenemos. Acá estamos modificando algo que ya hacemos, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que sí podemos modificar y trabajar para generar lo que nosotros queremos y esperamos de este reto. Vamos para la P de proponer otros usos. En la P de proponer otros usos tenemos usar bolígrafos tipo Rubik. Entonces es cómo nosotros utilizamos lo que ya tenemos para dar otro uso o otra visual dentro del proceso. Acá con un ejemplo claro tenemos el uso de un bolígrafo adaptando toda la carcasa para que podamos hacer pausas activas y generar con un tipo Rubik diferentes espacios de pausas activas. Entonces logremos acá identificar cómo podemos mejorar lo que ya tenemos, pero aplicándolo en otras realidades o otras actividades que necesitemos. Y la otra idea que tenemos ahí, ejemplo, es Pen Printer. Pen Printer son unos lapiceros que también ya existen, en la parte inferior de la diapositiva lo pueden ver, y lo que hace es que cuando tú vas dibujando, escribiendo o haciendo tus bocetos, él a la vez te va imprimiendo cuál es ese prototipo o qué es lo que tú estás haciendo. Entonces acá adaptamos un lapicero a otro uso que es ser una impresora. Entonces podemos trabajar diferentes ideas. Vamos para la letra E de eliminar. La letra E de eliminar colocamos usar bolígrafo sin tinta, usar papel tipo carbón. Entonces dejar solo la estructura del bolígrafo, ya que la tinta me está generando un reproceso, y cambiar entonces los papeles por tipo carbón para que el lapicero escriba sin la necesidad de tener la tinta. O usar bolígrafo sin carcasa. Acá estoy eliminando una parte del producto. Entonces me voy a quedar solo con la parte interna porque puede que la carcasa me esté generando algún desvío de la tinta, identifique que no me está funcionando, entonces me voy a quedar solo con la parte interna. ¿Qué queremos dejarles con esta letra de eliminar? Debemos identificar que hay cosas que no están funcionando en sus procesos, o que hay cosas que nosotros debemos aprender a dejar o dejar soltar para poder identificar cuáles son las soluciones más efectivas. ¿Qué sucede? Como nosotros tenemos unos procesos que vienen desde hace tiempo, es difícil a veces identificar qué podemos o no eliminar. Entonces la invitación que les hacemos es aprendamos a identificar qué puntos o qué partes pueden trabajar al interior de sus procesos para mejorar y buscar esa solución que ustedes están esperando de este ejercicio. Y para finalizar tenemos la letra R de reordenar. En la letra R tenemos la idea de usar bolígrafo con punta lateral. Entonces es cómo yo trabajo con algo que tengo hoy, lo cambio para utilizarlo de otra forma y reordeno ese proceso o ese reto que estás trabajando para llegar a un fin que me pueda funcionar un poco mejor. Identificamos que puede que por la ubicación del lapicero, colocándolo de forma lateral, puede que la tinta fluya un poco más rápido que de forma vertical. Entonces, ¿qué queremos acá? Que ustedes identifiquen dentro de sus procesos qué es lo más eficiente y si la forma en la que tienen estructurado hoy en día ese reto o lo que están trabajando, si es la mejor forma de hacerlo y si tienen el proceso o el orden adecuado para gestionar eso que ustedes necesitan. Y la otra idea es hacer inspecciones periódicas de bolígrafos. Acá lo que hicimos fue reordenar todo un proceso para que aseguremos que esos bolígrafos escriban y que siempre estemos pendientes
de que cada uno de esos bolígrafos en los espacios que vayan a estar, aseguremos que generen el resultado que esperamos, que es que escriban. Entonces, ¿cuál es la lección final de esta letra R? Que ustedes se queden con ese chip de cuestionamiento, de identificar si el proceso que tienen planteado hoy, el reto que están trabajando, si tiene la estructura, o ustedes buscan generar una idea que les ayude a optimizar esa estructura. Entonces, aprendamos siempre a identificar con todos estos sustantivos, con todos estos verbos que componen este acróstico de Scamper, aprendamos siempre a identificar en cada uno de estos verbos qué es lo que nosotros podemos mejorar, lo que nosotros podemos cambiar, lo que nosotros podemos implementar desde nuestro poder de acción y de decisión para que ustedes logren mejorar y solucionar efectivamente ese reto que estamos trabajando en la sesión. Ahora sí, vayan a su cartilla de academia y vamos a trabajar nuestra metodología Scamper para que generemos la mayor cantidad de ideas posibles a ese reto que nos tenemos planteado. Ahora continuamos con la puesta en común y la selección de todas esas ideas que ustedes generaron en la parte de ideación de Scamper. Espero tengamos bastantes ideas. ¿Listo? Empecemos entonces con nuestra puesta en común y selección. ¿Qué recomendamos en esta parte del ejercicio? Que ustedes se reúnan con integrantes de su equipo o con actores fundamentales para ese reto que están trabajando, así sean de otras áreas o de otras gerencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte del ejercicio? Vamos a poner todas esas ideas que ustedes seleccionaron en la metodología de Scamper y vamos a sentarnos con esas personas críticas para nuestro proceso, reto que estamos trabajando, y vamos a priorizarlas para seleccionar las mejores propuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a cada una de esas personas 3 votos. 3 votos para que ellos elijan de todas esas ideas que ustedes generaron cuáles son las mejores, las más adecuadas dentro de la acción y la implementación que tenemos para que solucionemos ese reto que nos tenemos planteado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que podamos hacer estos votos? Le deben decir a las personas que solo se puede un voto por idea, es decir, ellos tienen que votar por 3 ideas de todas las que ustedes tienen, no pueden asignar 2 o más votos a una sola propuesta. ¿Listo? Y que a la hora de asignar esos votos tengan presente que debe ser algo accionable, implementable y que se adapte a la realidad de lo que nosotros podemos hacer hoy, en nuestro corto plazo y con los recursos que tenemos en Comercial Nutresa. ¿Listo? Entonces, esas son como nuestras 2 condiciones principales para hacer esta preselección de propuestas. Ahora sí, busquemos esas personas o esos actores críticos que ustedes tienen en ese reto para que logremos seleccionar las mejores propuestas a trabajar. Ahora que tenemos todas nuestras ideas calificadas y puntuadas, vamos a seleccionar nuestras 3 propuestas que tienen mayor votos. ¿Listo? Acá podemos traer varias propuestas, no se preocupe si les quedaron varias calificadas, pero lo ideal es que para que podamos hacer esta parte del ejercicio, si tienen algunas empatadas, desempatémoslas para que seleccionemos solo 3 y ya ustedes puedan tener esta metodología para que sigan replicándola con el resto de las ideas. Entonces, hagámoslo. Si tenemos las 3 ideas, ya podemos trabajarlas, si no, desempatemos esas ideas que nos quedaron seleccionadas. Ahora sí, nosotros tenemos 3 propuestas que quedaron seleccionadas. La primera es hacer inspecciones periódicas de bolígrafo, la segunda, cambiar bolígrafo desechable por recambio, y la tercera, acopios de bolígrafos en diferentes lugares del almacén. Recuerden que estas 3 propuestas fueron seleccionadas por esas personas que nosotros identificamos o creemos que son actores de ese problema que necesitamos solucionar. Nosotros también debemos votar. Si ustedes no lo votaron, deben hacerlo. Y si hay algunas por desempatar, entonces ustedes también tienen ahí el poder de decisión de hacerlo. Entonces, empecemos ahora sí con estas 3 propuestas, a priorizarlas en nuestra matriz y a identificar cuáles son las más efectivas para implementar.
Lo que hicimos fue desarrollar una matriz que se adaptara a nuestros sellos culturales y a lo que nosotros necesitamos implementar en la organización. Por eso van a ver esta estructura que tiene un eje de ejecución y un eje de practicidad. Lo que hicimos fue coger nuestros sellos culturales para asegurar que el resultado del ejercicio esté alineado siempre a lo que la compañía espera y necesita de nosotros. Listo, entonces, ¿cómo vamos a calificar las ideas en términos de ejecución? ¿Qué tanto la idea soluciona el problema en temas de soluciones y resultados? Entonces, cada una de estas ideas las vamos a poner frente al eje de ejecución y vamos a identificar si nosotros logramos implementar 100% esa propuesta, solucionaría el reto que tenemos planteado. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta en el eje de ejecución con cada una de nuestras 3 propuestas seleccionadas y vamos a darle una puntuación de 1 a 10 para qué tanto solucionaría ese reto. ¿Listo? Y vamos a pasar ahora al eje de practicidad. El eje de practicidad se evalúa en términos de facilidad de implementación, dinero, tiempo y personas. En practicidad estamos haciendo entonces el énfasis en todo el tema de recursos, de cómo nosotros trabajamos con lo que tenemos. Entonces vamos a seleccionar cada una de nuestras 3 propuestas, la vamos a poner frente a ese eje de practicidad y le vamos a dar una calificación de 1 a 10 en términos de qué tan fácil es de implementar en tiempo, recursos y personas. ¿Listo? Una vez hagamos todo el ejercicio de poner estas 3 ideas frente a los 2 ejes, vamos a tener un cuadro con unos datos numéricos como el que tenemos en la diapositiva. Cada una de las 3 ideas nos va a quedar con unas coordenadas de acuerdo a la calificación que vamos a ubicar en nuestra matriz de ejecución y practicidad. Esta matriz lo que va a hacer es que nos va a ayudar a identificar cuáles son las ideas que son mejores de implementar desde la ejecución y que son más prácticas de hacerlo desde la practicidad. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlas en nuestro plano cartesiano, como lo vemos acá en el ejemplo de la diapositiva. Vamos a ubicarlo con las coordenadas y vamos a seleccionar esas ideas que nos queden ubicadas en el sector derecho y superior. Como lo vemos acá, tenemos seleccionadas unas ideas que ya nos quedaron en ese cuadrante. ¿Qué significa ese cuadrante? Que son las ideas que más solucionan el problema y que se pueden implementar más fácil, sea en temas de recursos o personas y que no necesitan mucho esfuerzo. Entonces vamos a seleccionar todas esas propuestas que nos quedaron en ese eje, en ese cuadrante, y vamos a tener con esas propuestas un plan de acción simple para que logremos implementarlas y hacer pequeñas mejoras o acciones de innovación incremental que nos permitan solucionar esos retos. ¿Listo? Si alguna de las ideas se quedaron seleccionadas, no quedaron dentro del cuadrante, pero igual nos parecen buenas propuestas a trabajar, las podemos dejar en nuestro banco de ideas, o también podemos trabajarlas en el plan de acción que ahorita les vamos a mostrar. ¿Qué es lo ideal de esta metodología? No es que descartemos propuestas, esta metodología nos está dando un marco de trabajo para identificar esas propuestas más efectivas, pero esas propuestas que no fueron seleccionadas también nos pueden seguir funcionando al corto o largo plazo para implementar acciones alternativas. Entonces los invitamos a que las otras propuestas que tienen por ahí o que nos quedaron acá mapeadas en este ejercicio las tengamos en un banco de ideas, porque en algún momento nos pueden ayudar a gestionar retos que tengamos al interior del proceso o a generar otras acciones que nos ayuden a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos para la parte final del ejercicio. Vayan a su cartilla de academia, generen esta priorización, identifiquemos cuáles son las ideas más viables de implementar en temas de ejecución y practicidad y seguiremos con nuestro plan de acción. Ahora que hemos logrado identificar todas esas ideas que son accionables desde la ejecución y la practicidad, vamos a identificar con un plan de acción simple el paso a paso para implementar cada una de estas ideas. ¿Qué sucede? Normalmente en las metodologías de ideación nos quedamos en la presentación de las propuestas, pero muchas veces no sabemos cómo identificar acciones simples que nos ayuden a empezar a implementarlas. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un formatico práctico y sencillo para que ustedes logren identificar el paso a paso de implementación de cada una de esas propuestas. Entonces les vamos a contar acá con el ejemplo de los lapiceros y con la idea que nosotros seleccionamos, que nos quedó más ejecutable y más práctica, que es hacer inspecciones periódicas de bolígrafos.
cómo se trabaja ese plan de trabajo. ¿Listo? Entonces, nuestra idea, como les acabé de contar, es hacer inspecciones periódicas de bolígrafo. Entonces vamos a identificar esas actividades que para nosotros son críticas. Recuerden siempre desglosarlas, pensar cuál es el paso a paso que debo seguir para cumplir esa idea desde una reunión, desde un informe, desde una alineación, para poder yo implementar el paso a paso y asegurar que se cumpla. Entonces, en este caso, nosotros definimos estas actividades. Primera, definir la frecuencia de inspección de bolígrafos, montar plan de inspección con fechas y responsables y por último, verificar la efectividad de la inspección haciendo un seguimiento. ¿Qué les recomendamos siempre? A cada una de esas actividades debemos asignarle un responsable. No dejemos los responsables genéricos, es decir, no recomendamos colocar el área de gestión humana, el área de logística, las personas de trade, la regional suroccidente, no. Siempre recomendamos que coloquemos un nombre o un actor fundamental para cumplir esa actividad, porque eso ya está generando una responsabilidad de entrada. Y una vez compartamos ese plan de trabajo, ténganlo por seguro que cada una de las personas va a tener claro cuál es su papel dentro de este plan de trabajo y cómo nos podemos articular para cumplirlo en las fechas y los plazos que ustedes establezcan acá. Entonces siempre les recomendamos eso, siempre identifiquemos quién es ese actor, coloquemos el nombre de esa persona para que tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades y hasta qué punto debemos llegar cada uno. Y por último, como les acabé de contar, debemos definir un plazo. Estos plazos los pueden modificar ustedes como quieran, es decir, nos podemos plantear unas fechas desde este ejercicio, pero si debemos modificar en el transcurso de la implementación, que es normal que suceda alguna fecha, podemos hacerlo siempre en coherencia y hablando con el responsable para que podamos cumplir con esos tiempos. Entonces, este es un plan de trabajo simple, un plan de trabajo sencillo, pero que nos ayuda a tener un control efectivo y asegurar que todos tengan claridad de cuál es su papel dentro de esta propuesta. Ahora vamos a nuestra cartilla de academia y generemos ese plan de trabajo para esa propuesta que seleccionaron. Si tienen una o dos propuestas seleccionadas dentro de ese cuadrante, podemos hacer un plan de trabajo para cada una de esas propuestas. Para finalizar este espacio de aprendizaje, queremos compartirles unas conclusiones del ejercicio. Primero, parte del entendimiento del problema. Los queremos invitar a todos a que identifiquen, entiendan y sepan qué es lo que están trabajando. Muchas veces nos planteamos retos o empezamos a trabajar proyectos o en procesos que no tenemos identificado cuál es la necesidad del reto que estamos trabajando. Entonces los invitamos a que los entendamos de verdad, a que no perdamos tiempo en el proceso, porque muchas veces llegamos a soluciones que no son las adecuadas o que simplemente no se acomodan a la realidad. Entonces, los invitamos siempre a eso, generemos espacios de conversación en los cuales logremos identificar cuál es el reto que queremos trabajar y si la causa raíz que está generando ese reto es lo que nosotros debemos enfocarnos o definitivamente a trabajar. ¿Listo? La segunda conclusión es obligar a hacer preguntas que normalmente no se harían, desviando la atención a lugares o situaciones no convencionales en busca de respuestas. Es muy importante que generemos esos espacios de conversación. Eso nos agrega valor, no solo para el proceso, sino también a nosotros mismos para aprender a cuestionar e identificar qué es lo que estamos trabajando. Es muy importante que lleguemos a lugares en los cuales normalmente no nos cuestionamos. Nos quedamos tanto en el día a día pensando en lo que hacemos que muchas veces no identificamos parte de los procesos que no funcionan y cosas que nosotros podemos trabajar y accionar. Entonces acá les invitamos a que implementen más seguido estas metodologías que nos van a ayudar a entender y a generar espacios de conversación en lugares que ustedes normalmente o partes del proceso que ustedes normalmente no se cuestionan. Ayudar a fomentar y fortalecer el hábito de pensar creativamente para generar valor. Es muy ganador de estos espacios que nosotros logremos resolver y fomentar de una forma creativa esas soluciones que tenemos. Muchas veces nosotros no implementamos metodologías de innovación pensando en que nos vamos a quedar simplemente en una lluvia de ideas. No, esta metodología y todo este proceso lo que nos ayudó fue a dar un orden, fomentar esa creatividad
y darle una organización a cada una de las partes que trabajamos hoy en el proceso hasta entregar un plan de trabajo. Entonces, acá estamos fomentando una creatividad sana en la cual ustedes van a tener ideas que les van a ayudar a solucionar esos retos y que van a ser unos conceptos, que no se nos vayan a quedar simplemente en una ideación. Es una fuente de generación de éxitos innovadores. Esto es uno de nuestros puntos más importantes de la metodología. Los invitamos a que cuando hagan estas metodologías y generen nuevas soluciones, las registremos para aportar en el aplicativo de éxitos de la compañía. Recuerden que tenemos una meta como compañía y todas estas pequeñas acciones y todas estas metodologías de innovación nos dan las herramientas para seguir aportando a ese indicador y agregar valor en lo que hacemos en el día a día. Gracias a todos por participar de este espacio de conocimiento. Queremos hacerles la invitación de que lo repliquen, de que lo implementen en cada uno de sus procesos y espero les sirva mucho para solucionar retos que tengan planteados. Gracias.